Presentamos a Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón. Les saluda Celín López y estoy seguro que todo aquel amante al fútbol, todo aquel que le gusta el fútbol, hombre o mujer, va a disfrutar de la entrevista de hoy. Hoy tengo un personaje, a una voz icónica, muy relacionada con el deporte rey, con el fútbol. Hoy voy a estar hablando nada más y nada menos que con Esteban, el Tigre Dagoberto Luján. Ese que dice, y esa pelota besó la red. Hoy me contará su historia, hoy me contará sus inicios, hoy me contará todo lo que ha pasado en su vida y cómo ha hecho para continuar vigente dentro de la radiodifusión hondureña y cómo ha continuado trabajando arduamente para sacar su carrera adelante y estar, repito, muy ligado con el fútbol. Así es que le pido que disfrute de la entrevista de este domingo con Esteban Dagoberto, el Tigre Luján. A Jalón. Esteban Dagoberto Luján, quiero decirle que es un placer y un honor para mí poder tenerlo hoy en Jalón. Me siento contento de poder hablar con alguien a quien desde niño yo he escuchado. Yo soy amante del fútbol y don Esdras nos llevaba al estadio y don Esdras nos decía, ver fútbol sin radio no es ver fútbol. Y yo siempre escuché muchos partidos con el Tigre Luján y quiero decirle que lo admiro, quiero decirle que lo respeto, quiero decirle que, repito, me honra que hoy me esté acompañando en este jalón. No, más bien para mí es un honor recibir de parte de ustedes también estas palabras y decirle que aquí estamos, hemos sido tanto tiempo y amigos de su padre desde, nos imaginamos, ustedes creo que no había nacido todavía, cuando nos encontrábamos por la zona sur, allá en Choluteca, transmitiendo, y Edras, muy jovencito, empezaba también a hacer sus pininos en la zona sur y por allá nos encontrábamos cada vez que íbamos a transmitir, y que al final pues junto a Neri Arteaga, otro compañero, Roy Arthur, que llegábamos a la zona sur, pues nos encontrábamos con Edras Amado, y quiero también felicitarlo porque esto no es fácil, llegar y tener lo que él tanto anheló y que nos contaba también en esas fechas, que algún día iba a tener algún medio para poder él difundir lo que tanto le gustaba, la pasión del fútbol y las noticias y todo eso. Y bueno, aquí estamos para seguir platicando y me gusta porque lo veo desde esta manera y aquí ni cosa mejor que ir de a Jalón, ¿verdad? Sí. Hoy me pidió el Tigre Luján Jalón. Óigame, yo arranco siempre mi entrevista preguntándole a todos, y esa nunca la voy a quitar, ¿dónde tiene enterrado el ombligo? ¿Dónde tiene usted enterrado el ombligo, Tigre? Bueno, yo soy nacido en Los Planes, en el departamento de Colón, allá por Zonaguera, por aquellos lados, cuando el tiempo de el Standard Fruit Company, que estaba en su mejor momento en aquellos sectores. De allí a pocos años que muere mi padre, pues nos toca viajar de ese sector de Los Planes, Colón, a Olanchito. ¿Se llamaba su papá? Esteban M. Luján, Mejía Luján. Y casualmente tenemos nosotros allí todavía algo que no se ha dilucidado totalmente. Saber que aquellos años nos cuentan los ex amigos, los amigos de él, que todavía uno que otro están todavía vivos, de que él fue gran amigo de Ramón Amaya Amador, y no sabemos si ese Esteban M. Luján que aparece por ahí en Prisión Verde pueda ser, porque vivían en la misma casa en Olanchito donde estudiaba Ramón Amaya Amador. Entonces no hemos podido sacar corroborar si al final era él el que hablaba de esas palabras y lo que escribía en Prisión Verde. Pero bueno, lo que estamos en este momento hablando del nacimiento, el ombligo. ¿Su mamá se llama? Natalia Oseguera. Fíjese que yo estaba investigando, siempre leo un poco de mis entrevistados y busco información, pero hay algo que está ligado con la muerte de su padre. Usted lo perdió a los 10 años. Claro, sí, estábamos allí en un año como el 1963, 64, por esos tiempos. Casualmente yo
nadie se entera mucha gente cuando tal vez le cuento a los compañeros que para la fecha X del 24 de septiembre yo celebro mi cumpleaños, no, porque al final esa misma fecha murió mi papá, llevo el mismo nombre de él, y da la coincidencia que, de tanto que les cuento y les hablo a los amigos y les digo qué fue lo que pasó. En ese tiempo los planes en el departamento de Colón era la oficina principal en ese sector del Estándar. Ahí era donde todo mundo convergía a lo que era la bananera que llevaba los trenes, el banano hacia la Ceiba. Entonces ellos eran, como ahora le conocen tal vez, un call center del Estándar. Ellos manejaban, le decían el despacho, donde le daban órdenes al tren, y también le daban órdenes a los carros blancos, lo conocía uno, los que cargaban con el banano para el puerto de la Ceiba. Entonces ellos eran los que manejaban, no sé si esa fue la vena que me dio a mí, que yo llegaba a dejarle, si estaba a mediodía trabajando, a dejar el almuerzo, si era en la tarde pues iba a dejarle la cena a mi papá, que estaba trabajando, y teníamos por lo menos, como decir, unas 5 o 6 cuadras de la casa donde vivíamos, y yo iba y lo escuchaba ahí. Recuerdo que le decía máquina 53 aquí en Descombro, pidiendo que nos dé la autorización para poder pasar, porque solo era una sola línea, y entonces si alguien iba hacia arriba tenía que hacerse a un lado o en otro, en uno de los switches que le decía. Es como el equivalente al controlador aéreo, solo que era el controlador ferroviario. Ahí estaba claro. Y entonces ya le decía, había salido tal vez el que iba sobre Descombros y llevaba más ventaja, entonces aquel tenía que hacerse a un lado, esperar que pasara el otro. Todos esos detallitos los ponían ahí, entonces, carromotor número tal y tal pidiendo autorización para viajar o salir hacia tal y tal sector, entonces ahí le daban la orden de transportarse. Y creo que por ahí me gustó. Él tenía ese mismo timbre de voz suyo. Tal vez no sé si, no recuerdo directamente el timbre de voz de él, tantos años, pero sí, esa era la forma que ellos manejaban. Entonces a mí me gustaba escuchar que al otro lado oía a alguien que pedía autorización y él escribía en la mesa de trabajo, ahí llevaba el control, en la máquina tal, va de Ceiba, o va para Ceiba, o viene de Ceiba hacia Planes, o iba para Coyoles Central, y de esa manera, ¿verdad? Era que trabajaban, y creo que por ahí me salió la vena de ¿Tiene hermanos? De la radio. Bueno, tengo 4 hermanos más. Y como dicen dos hermanos que están que eran fuera del matrimonio, que uno está en Estados Unidos, otro pues recientemente falleció. ¿Se llevaba con ellos? Claro, sí, mi papá nos inculcó eso, que ellos eran mayores que nosotros, entonces cuando nosotros estábamos pequeñines, ellos llegaban a la casa y tenía eso de que era la unidad familiar. Claro, y ahí llegaban y todos empezamos a crecer y de esa manera pues nos tenía nuestro padre. ¿Y usted, en el número de los hijos, es el mayor del matrimonio de su papá y su mamá, o el menor? Soy el segundo. El segundo. Segundo, todavía pues somos a estas alturas ya solo somos 3, porque uno de ellos ya falleció. De los 4 que coincidencia son 4 varones. Luis Francisco, que es el mayor, de ahí sigo yo. Efraín Adalberto, que es el tercero, y el cuarto era Juan Ramón, que es el que falleció hace 3 años en Olanchito. Entonces nos hemos quedado solo 3 varones, ¿verdad? Óigame, y la niñez suya, ¿cómo fue? ¿Fue dura? ¿Lo tuvo todo? ¿Le tocó trabajar? ¿Cómo fue su niñez? Mire, fue duro al morir nuestro padre, que lo teníamos todo con él, ¿verdad? Recuerdo que a él le gustaba que nosotros, metidos al fútbol, cada quien tuviera su balón, que no nos peleáramos porque en los patios en los patios jugaba uno y invitaba a los amigos, y llegaba el otro hermano y le quería quitar la pelota porque no jugaba él. Entonces a cada quien le daba su balón para que
que cada quien tuviera su pelota, que era, en aquel tiempo tener una pelota era estar en un nivel más o menos diferente, pues, al del común denominador. Sí, y como manejaban, que ellos eran los del estándar, había las diferencias que el trabajador de la finca, él era más trabajador de la élite que manejaba lo que era el ferrocarril que tenía el Standard Grid. Entonces nosotros ya vivíamos en un poquito a nivel medio, ¿verdad? Sí. Y los mandadores, como se llamaba, pues ya vivían en otro lugar, que ya le decían el lugar especial, porque ahí tenían hasta salones de baile, lugares para diversión para ellos, ya en una aparte. Y así empezamos nosotros ahí, pero al morir él, pues se hace más dura la situación, porque ya mi mamá, pues quedamos pequeños todos, ¿verdad? Y ya lidiando con, en ese momento pues éramos 4 pequeños en años allí, tal vez no llegábamos ni a 15 años cuando muere él, y empezar de cero. ¿Le cambió su vida entonces? Totalmente, porque venimos y nos toca, el estándar nos da un tiempo prudencial para poder vivir ahí en las casas que ellos le daban a los empleados. Entonces nos ponen ya un ultimátum en tanto tiempo que debemos de abandonar, porque ya no somos parte del grupo engranaje de ellos. Sí, entonces lo poquito que mi papá había dejado, mi abuela, que era la que en ese momento pues había quedado como la beneficiaria. Entonces dice, bueno, aquí mi hijo dejó esto y yo le quiero entregar a Natalia, a Tala, porque así ella después nos contaba para que les compre una casita donde tengan que vivir. Entonces, ¿dónde les gustaría? Mi mamá, como era del sector de Olanchito, de una aldea de Santa Bárbara, entonces ella pidió de que había que comprarla en Olanchito, porque ella quería irse cerca de su familia. Para no sentirse sola. Sí, pues. Entonces mi abuela compra la casa y nos tenemos que ir para Olanchito. Ya cuando llegamos a Olanchito, entonces que nos acoge, como ya es en Lloro, no es en Colón. Entonces ya aparecemos como nacidos, tal vez nacidos en Olanchito, porque de pocos años estamos allí. Sí. Y casualmente pues empezamos la escuela y todo, ¿va? Entonces seguimos y mi mamá a lo poquito pues ya iba terminando, lo que ella después de comprar la casa, lo que le entregó mi abuela. Entonces empezamos que ella hacía en aquel tiempo, aquí le llaman, bueno, nosotros allá le decimos sopapo, aquí le dicen alboroto. Alboroto, sí. Sí, entonces ella hacía, nos salíamos a vender nosotros, pero cipotes. O sea que a usted le costó, y usted desde muy temprano supo lo que era ganarse el dinero, claro, con el sudor de su frente. Porque veníamos y teníamos que ir a la escuela en la mañana, salíamos tipo 11 de la mañana, desde muy temprano uno iba a la escuela, y recuerdo aquellas cosas que le pasa a uno, que le compraban sus zapatillos, uno había que venir, quitarse los zapatos y salir a la venta descalzo, ¿verdad? Porque eran los que tenían que durar todo el año. Claro. Y así íbamos. Con el tiempo, pues, la familia donde nosotros vivíamos, ahí en Olanchito, la amistad con otro grupo de muchachos, que también había un señor, don Isidro Rodríguez, que tenía como 6, 7 muchachos y de una jovencita. Nos fuimos haciendo la amistad, que desde niños jugaba uno en la calle, y por medio de ellos, pues, fuimos... Pero la anécdota de que su papá le compraba un balón a todos, ¿es porque usted anheló en algún punto de su vida jugar fútbol? Bueno, el deseo de niño, de andar pegándole a la pelota. Y como mi papá era parte de un equipo de fútbol, el Fortuna, que hace muchos años, allí fue un equipo que en Honduras muy reconocido, en los libros aparece por ahí que el Fortuna de Planes, que el estándar había fundado en esos tiempos, eran alemanes los señores del estándar, uno que otro había, por aquello me imagino que por eso apareció el nombre de Fortuna, por aquel Fortuna Düsseldorf que hay en Alemania, y hasta el mismo color de uniforme. Me recuerdo que era ese color corinto que le dice uno, ahora le dicen otros nombres, calzoneta blanca.
Y mi papá jugaba al fútbol y ya en el tiempo que él muere, ya él lo hace como dirigente, ¿no? Porque entre el grupo de compañeros entonces se iban retirando jugadores que en un momento le dieron oportunidad en el Vida de la Ceiba, que en las ferias Isidras quitaba prestado a fulano, a sutano para jugar. Recuerdo que en aquellos tiempos hablaban de que muchos equipos de Costa Rica venían a la Ceiba a jugar. Yo iba a mentar un Orión, un Limón. Pocas veces escuchaba que llegaba el Saprissa, sino que eran otro tipo de que siempre están en las ligas ahí, y que llegaban a la Ceiba. Entonces a mi papá le tocaba platicar con los dirigentes del Vida que queremos que nos presten al portero Chamorro, que a Lalo Galindo, que era un defensa central de muy buena contextura, y así iban. De ahí uno era donde le gustaba el fútbol, porque uno llegaba a los entrenamientos, porque ellos cuando ya tenían tiempo de que no estaban trabajando, se iban al campo de fútbol, quedaba así cerca de la casa, y nos íbamos a ver los entrenamientos. Pero usted particularmente le llamaba la atención, ¿quiso algún punto de su vida jugar fútbol? No, claro, si yo aquí a Tegucigalpa vine como futbolista. Ya me va a contar entonces. Sí, entonces. Entonces, después de que su papá muere, de que ya les toca cambiar pues radicalmente su vida y que tiene que echar fuerza para acompañar a su mamá y trabajar, crece Esteban y va a la escuela, va al colegio. ¿Cuándo decide venirse a Tegucigalpa y bajo qué circunstancias? ¿Y cuántos años más o menos tenía? Bueno, allí es donde arrancamos, como estábamos de la escuela, pasamos los amigos que teníamos de frente a la casa. Ellos laboraban en una estación de radio también que había en Olanchito, que la tenía, bueno, los dueños eran, creo que en aquel tiempo era el abuelo, creo que era el abuelo de Elvin Santos, don Lino Ernesto Santos, el señor Delio Lozano y también Sicto Quesada, 3 personas que se unieron, compraron una estación de radio y había en Olanchito la emisora. Ellos eran conserjes, uno de ellos era conserje y el otro ya laboraba haciéndola de operador. Entonces, en las pláticas, pues, uno trabajando, vendiendo alboroto y todo, y por momentos también ellos eran los encargados de un diario El Cronista que había aquí en Tegucigalpa. Allá lo vendían en Olanchito. Ellos le llegaba al papá de esos muchachos y hay veces que lo acompañaba uno a vender el diario, pero para ver las deportivas. Sí. En el momento que andaba de venta, uno viendo la ojeada en los periódicos. Y allí nos fuimos metiendo y ellos me invitaron a llegar así a la radio y yo llegaba a ver, me parecía bien la situación. Aparece entre los locutores de allí un familiar mío y una señora que al final fue la que nos dio la oportunidad de llegar a la radio, porque que empezamos el puesto que tenía de conserje nos lo facilitaron a nosotros. Él subió a operador y nos fuimos quedando ya en la radio metiendo. Con el tiempo, pues... ¿Cuántos años tenía ahí, Tigre? Ahí estábamos entre 15 y 16. Ajá. Entonces estábamos, cuando ya teníamos un par de años de acompañarnos a nosotros por ahí, recuerdo que ya fuimos entrándole a lo de operador. Y nos dieron el chance de estar junto a los grandes locutores que en ese momento tenía la radio, que vinieron después a San Pedro. Ellos llegaban y nos daban la orden, siempre el locutor lleva la voz cantante, como se dice. Claro. Y el director, pues, del programa. Sí, y todo. Ya los viernes o los sábados, que siempre por ahí le aparece un amigo que la radio estaba instalada en un salón de baile, ¿no? Que tenían los señores, los dueños de los dueños de la estación. Entonces, en los costados, pues ahí estaba, como dice uno, la cantinita, y llegaban los amigos que los saludaban ellos y todo, y le decían, venite para acá, y nos decían, mire, ahorita hay que estar ligando música, ¿verdad? Ligan música, no, hombre, no va a haber chance ahí, no, pero solo den la hora, ¿verdad? Y pasábamos en el micrófono a la consola, y las 6 de la tarde, 20 minutos. Y ahí, y otra canción,
Y así nos fuimos metiendo, ya el gusanito ya Sí, claro. le va llegando a uno Sí, y uno esperando que llegara el viernes o el sábado para ver si daban chancecito. Ya le decía uno a los amigos, ya, escúchame. Sí, para por lo menos damos la hora. Sí. Y así fuimos metiéndonos hasta que un día pues logramos ya tener la opción de ser operadores oficiales y con opción a locutar, ¿va? Entonces ya le entramos, eso viene siendo ya por 1973. Entonces quedamos de que nos gustaba lo de la radio y luego combinábamos que íbamos del colegio, jugábamos fútbol. Sí. O sea que su historia estaba muy ligada a lo que terminó usted convirtiéndose. Sí, claro. Pues, combinar radio y deporte. Sí, porque al final, pues nosotros metidos en la radio, teníamos la opción de ir al campo en la tarde y entrenábamos. Llegaron unos amigos, no éramos directamente del grupo, del equipo del pueblo, porque nosotros no congeniábamos tal vez con el grupo de X, como decir, del barrio tal, en el pueblo, que a uno le dice el barrio de los Malambos, en la parte de arriba, que se los conoce uno por los apodos. Aquellos ya tenían armado un grupo y al final terminó siendo el que ahora es Social Sol. Se llamaba San Jorge en aquel tiempo, porque un señor de una pulpería que tenía pulpería el Sol, le cambió a Social Sol después porque él fue el patrocinador. Entonces San Jorge, bueno, una historia bárbara que tiene uno, que el grupo pues llegábamos nosotros y solo servíamos como sparring del grupo que ya tenía el equipo formado. Entonces aparecieron unos muchachos que fueron de estos sectores de acá de Tegucigalpa, los mandó. En aquel tiempo existía lo que ahora es Banadesa, Banafón. Ellos fueron a trabajar al banco, a Olanchito, y les gustaba lo de fútbol. Un señor era de Nacaome, el otro creo que era de Marcala, apellido Fajardo. Y así, miraron que todo el grupo social, el San Jorge, entrenaba, y los que éramos solo el sparring de ellos, pues nos quedábamos al borde, ya después cuando ellos empezaban a hacer su fútbol. Entonces ellos vieron en sí en que aquel grupo todavía necesitaban alguien que lo llamara y le dijera, armemos un equipo, porque para que lo tengamos aquí, que sea contra al único que hay en el pueblo. Y nos fueron llevando. Recuerdo que ellos, unos jipitos que llevaba Banafón, nos llevaban a las aldeas a jugar. Entonces ya no íbamos solo a servir de sparring, se convirtieron en equipo que le pusieron el nombre de Banafón. Entonces ya empezó la situación, porque San Jorge solo jugaba en Coyoles Central. Olanchito no tenía liga, empezaron ya ellos a influenciar para que un grupo de personas allí buscaran cómo armar una liga y aparecer las aldeas, que Sabanetas, que Agalteca, que en la Sabana de San Carlos, que en Arenal, Locote, y ya llegaran grupos con 8 o 10 equipos y ya se armó la liga. Porque ya Social Sol se sale el San Jorge se sale de la liga de Coyoles y se viene a la liga del pueblo. Banafón y Social, y después ya viene como Social Sol. Entonces ya ahí era el partido clave cada vez que se iba a enfrentar Social Sol con Banafón, el clásico del pueblo. Jugamos. ¿Y usted pero siempre de qué? yo centro delantero. Hacía mis goles. Claro, lo que nos molestaba a nosotros en aquellos tiempos era que los botines había que andar. Porque yo recuerdo que el equipo, ellos compraron un lote de tacos y del grupo de tacos de nosotros, en aquel momento estaba todavía en el sector José Roberto Figueroa, el Macho. El Macho Figueroa había participado con un equipo llamado Olanchito Suyapa, pero para ese entonces que ya se armó la liga, el Banafón lo platicó con él y él se vino de nosotros y el grupo lo recibió. Y el problema que teníamos allí era cuando había que jugar partidos oficiales, porque los tacos no había para comprar tantos. O jugaba Roberto o jugaba yo, porque era el único que le quedaban los tacos a él y a mi persona. Entonces jugaba un tiempo uno y jugaba otro tiempo el otro. Usted intercambió tacos con el Macho Figueroa. Con el Macho Figueroa, y después hasta muy buenos amigos cuando Del Vida se fue para España, al Murcia.
Cada vez que venía él, recordando esos tiempos, me decía, mira, aquí te traigo, pues no nos vaya a tocar jugar y tengas que decirme que ahora me va a tocar los tacos otra vez el segundo tiempo para que juguemos los dos, ¿verdad? En son de broma, sí. me obsequiaba ahí guardo también los recuerdos de una camisa del Murcia, unos tacos que en aquel momento me trajo unos tacos Kelmi que eran de los famosos en España. Y así sucesivamente que fuimos llegando, y ya del pueblo, pues cuando iba a llegar en 1975, pues Neri Arteaga en ese tiempo también Neri era parte de la radio. Neri era de aquellos que nosotros estudiamos en horas de la noche en un instituto nocturno. Neri era de los líderes que le gustaba agarrar el micrófono y arengar a los compañeros. Entonces uno se fue metiendo, entonces Neri lo llamaron a la radio, entonces era parte de la radio. Ya para ese año Neri tiene sus familiares aquí en Tegucigalpa y nos dice, voy a ir a probar a Tegucigalpa a ver qué sale. Yo si encuentro algo les aviso, a ver el que quiera irse. Y ahí nos fuimos, quedamos en el pueblo un grupo y Neri se viene para la capital. Como al tiempo regresa Neri. ¿Qué pasó, Neri? No, estamos difícil la situación allá. Que, bueno, yo me vengo para el pueblo. Seguimos en la radio. Sí. Entonces, ya para aquel entonces, el hermano mayor mío se ha venido para Tegucigalpa también. Y está trabajando aquí en un lugar allí que aquel tiempo era química. No era química Dinan, era ¿cómo se llamaba Bueno, de ahí distribuían un licor la publicidad, pues. No importa. De la flor de caña en aquellos tiempos. Ahí exactamente por donde tomamos ahorita el automóvil de Emisoras Unidas, sobre el mall, ahí quedaba ese lugar, el señor Torres Lazo, el que era el propietario. Mi hermano trabajaba allí de contador. Y un día me dicen, Olanchito, cuando hay que irnos para Tegucigalpa, me vamos a probar. Entonces Neri me dice, mira, en tal lado que queda Radio Tic Tac, Radio Fiesta. Él ya había venido, obviamente. Sí, entonces hay las opciones, pero mira, es que estar solo uno, vámonos así en grupo, pues de repente. Sí, es más fácil. Sí. Mi sorpresa es venir una fecha de un 1 de agosto de 1975, venir a Tegucigalpa. Y llegar aquí a la Torocagua por estos lados, me está esperando él ahí. ¿El hermano suyo? Sí, que van bajando los buses de Empresa El Rey y que van de San Pedro. Le digo que me dejen ahí en la entrada. Bueno, ya llegamos. Era la primera vez que venía usted. Primera vez que. Sí, porque todo el mundo nos decía a nosotros, ¿qué van a hacer hasta Tegucigalpa? Aquí está La Ceiba, está San Pedro. Entonces. No, por lo fácil que ya hay gente acá que lo difícil es venir y tener donde dormir. Y así nos venimos del pueblo, llegamos acá a probar suerte. Y la primera, los 2-3 días, pues ambientarse, a ver cómo es la situación, cómo era lo de moverse en los buses y la salida. Y el frío. Y en ese tiempo el frío perro, porque cuando veníamos por Ciguatepeque, ni quiera Dios, ¿no? Ahí se sentía las temperaturas de verdad. Porque y llegar aquí. El clima antes de Tegucigalpa era una ricura, pues. O sea, para los que nos gusta el frío, pues. Ahora con este cambio climático hace más calor que a saber qué. Pero entonces sí se tuvo que adaptar al frío. Aquí, y todo entonces, eso. ya habían muchos olanchitos aquí en Tegucigalpa, que recuerdo que allá por el Finlay. Hay un lugar que le dicen la embajada china, algo así. Allí a la par, pues ahí había un lugar de apartamentos, ahí muchos olanchitos ahí vivían. Y los sábados, pues mi hermano me decía, vamos a ir allá a platicar con el grupo. Los olanchitos han sido siempre unidos. Muy unidos, sí. Y me lo contó Jorge Zelaya, claro. que hay un sentimiento de querer ayudarse mutuamente. Claro, pues. y donde más arraigado estaba todo era en San Pedro Sula. Ya había un grupo tremendo que casi siempre para agosto, septiembre armaban
las reuniones de invitación de los lanchitos de Ceiba, los de Tegucigalpa, San Pedro, y decir, bueno, para la Semana Cívica nos vemos todos en una el lanchito, convención de lanchitos. ya en el pueblo, ¿verdad? Sí. Y así nos íbamos, y llegaba yo por allí a la embajada, como le conocían, y platicando, aquellos tal vez echando sus traguitos. Y uno escuchando, recuerdo, la satélite, tiempos que buscando radio, y como ellos sabían que yo allá había hecho mis pininos, nos poníamos a escuchar música y nos decían, anda, hacete un saludo allá pues para nosotros. Sí. Recuerdo que agarrábamos, bueno, le digo, vamos a ir, y nos tocaba de la cabaña del barrio, allá, barrio Guanacaste, ir hasta Emisoras Unidas, ahí a la satélite. En aquellos tiempos usted entraba a las emisoras y lo invitaba, más bien lo pasaban adelante, y ahí estaba viendo al locutor, y yo me decía, anda, y para que nos hagas un saludo a todos los que estamos acá. Me acuerdo que 50 centavos valía el taxi. Ajá. Me llevaban y me traían de Emisoras Unidas hasta el barrio Guanacaste. Y yo iba, y ya me fui haciendo amigo de Carlos Alberto Chávez, que era el que estaba ya tipo 11 de la noche, ¿verdad? Ya iba, les mandaba saludos. Recuerdo yo hago canciones, que en aquel tiempo estaba un artista famoso, Demi Russo, ¿no? Sí. Con una canción que llamaba El Griego, Perdóname. Sí. Entonces esa me pedían siempre, que ponga Perdóname, que es la canción del momento. Y iba y ya los felicitaba y todo. Me quedaba un par de minutos y el taxi ya me traía de vuelta. Ya, por los mismos 50 centavos. No, por los 50 centavos del barrio Guanacaste a Emisoras Unidas. Ya ahí estábamos, entonces, ¿y qué va? ¿Qué? ¿Platicaste algo ahí para ver si consiguen entrada aquí, ¿verdad? Desde la radio? Y sin saber que ahí cerquita estaba Radio Tic Tac y Radio Fiesta, porque todas las emisoras las buscábamos a ver a dónde escuchábamos algún locutor. Y una vez nos cae Radio Fiesta, y oíamos allí, mira, nosotros le podemos hacer así, como están esos locutores ahí, Radio Fiesta del barrio Guanacaste, pero nos íbamos a pie cuando llegábamos de día y nunca pudimos hallar la radio, ¿no? Sí, hasta que nos encontramos una persona y nos dice, sí, atrás del Cine Presidente, que nos dicen que todavía existen las radios allí. Y así platicando con Luis, mi hermano, y Arturo Martínez, otros, nos fuimos por la parte de atrás, pero nosotros buscando rótulo que dijera radio, claro. La radio Tic Tac o Radio Fiesta, y pasamos y nada, hasta que en un momento miramos una persona que con el tiempo me di cuenta quién era. Le preguntamos, no sabe dónde queda Radio Tic Tac y Radio Fiesta, a la persona que estaba en la parte de afuera. Entonces nos dice, ahí en ese portón que miran allí. Con el tiempo me doy cuenta que el que le pregunto fue compañero, era Germán Márquez padre, ¿no? Que vivía ahí frente a la radio, que nos dijo, ahí era ese portón. Y bueno, nos metemos ahí, y ahí fue cuando ya nos fuimos haciendo amigos de uno de los que en ese momento estaba de operadores. No, dice, aquí siempre hay oportunidades. Lo que pasa es que hay que tener paciencia y constancia. Sí, no le digo, si toca venir todos los días, vengo, ¿no? Y ahí a las ¿Ya 3, cuántos años tenía allí? Ahí tenía 20. Ajá. Sí, entonces, cuando ya estábamos aquí, entonces nos venimos y estando en la casa, alguien me dice, una de mis hermanas, que está, ahora creo que es la que está en Estados Unidos, me dice, ¿y ahí dónde tu padrino? Pero yo le digo, no sé, mi padrino dónde está. Mi padrino, en aquel tiempo, que era compañero de mi papá en el estándar, eran los que estaban en el despacho que le llamaban. Fue seleccionado hondureño. Fue que en aquel año 1950 le hizo un gol olímpico a Guatemala, en Guatemala, Emilio Calderini. Entonces le digo, oye, es que ahí está en Tegucigalpa. Sí, vive en tal y tal, y ya me dieron dirección y me voy a buscarlo. Cuando yo estoy picando para ser locutor acá, entonces me voy donde él, que vivía precisamente ahí por Belén. Llego y pregunto a una señora ahí, me dice, sí, que me dígale que lo busque el ahijado, y ya me pase adelante. Tenía una pulpería y ya no me pasa, y cuando él me ve, porque íbamos con Luis, ya le digo, sí, pocha, los hijos de mi compadre, Luján, ¿no? Entonces ya nos presentamos, y padrino y todo.
En la plática me dice él, ¿y qué andas haciendo por estos lados? Ya le conté que andábamos, qué éramos y que y el fútbol lo practicaron. No, casualmente le digo, estábamos en el Banafón y peleamos un ascenso. En aquel tiempo solo era Liga Mayor, no había segunda división, con el equipo de Progreso, que hasta nos hicieron una mala jugada ahí, que les habíamos ganado en Progreso y siempre... Pues, y todavía a estas alturas uno se da cuenta lo que existía de esos problemas del fútbol. Sí. Los dirigentes que de aquel entonces ya conocían las mañas de hacer a uno, al que querían ellos descender, lo descendían. Claro. Entonces nos piden que, porque Maratón le había prestado a ese Banafón en ese tiempo 3 jugadores, decían que estaban mal inscritos. Un portero, un defensa y un volante. Y eran compañeros, les ganamos allí 3-1, recuerdo. Y el lunes, tecnicismo para... Sí, y el lunes que estaban mal inscritos los jugadores, que había que repetir el partido. Y nos llevan como a 5 días después a jugar a San Pedro, al Estadio Morazán en la noche. En aquel tiempo nosotros no jugábamos. Bueno, si entrenamos en el pueblo poniendo ocotes en el campo, ¿no? Sí, para poder ver si mirábamos la pelota. Sí. Y allá nos metieron 2-0 y nos eliminaron. Ellos fueron los que vinieron a pelear con el equipo de Tegucigalpa, el clasificado. Lo que querían era dejarnos fuera, claro, porque un equipito de allá, de un pueblo, venía. Sí. Bueno, y jugábamos ahí fútbol. Pero me decía que entonces le preguntó a su padrino que si estaba jugando fútbol. Entonces íbamos recién de ese tiempo para allá, ¿va? Entonces sí, le digo yo, ¿pero querés jugar, querés ir a entrenar a Motagua? Entonces para mí fue una sorpresa porque él era gran amigo si jugaba en Motagua él, en ese tiempo cuando él fue seleccionado nacional, gran amigo con don Pedro Atala. Entonces me dice, mira, voy a hacerle esta notita, anda a buscarte a don Pedro Atala Camosa y le llevas esta nota. Entonces el siguiente día yo estoy tempranito y don Pedro, no sé, él llamó a alguien ahí y le dice que me manden a la sede. Y voy a la sede que queda casualmente por el Seguro Social de la Granja. Y llego allí con la notita. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que el técnico está recién llegado de Alemania y es Mon Rodríguez. Y nos toca, hay que ponerse los tacos ahí. Allá encuentro otro grupo de muchachos que andaban del Lanchito también, entrenando. Bueno, para no ser tan largo todo, nos levantan de mañanita y agarramos de la granja hasta el batallón, del primer batallón corriendo, ¿no? Sí. De allá y de vuelta y regresar allá a la sede. Bueno, lo hicimos en un tiempo X. Nos pasaban listas, éramos como 40 y fracción de personas de que estaban probando, sí, ya había un equipo hecho, pero ahí estaba Primi Maradiaga, Salvador Bernardo, Muñiz Escalante, Chito Reyes, Feliciano Guardado, estaba Morales, era uno de los porteros, de los que después fue portero de Motagua, familia de Donaldo Morales. Bueno, era aquella cantidad de jugadores probando, no eran los oficiales. Uno ya después era Mariano Godoy, era Guifarro, cuando el equipo en sí. Entrenábamos bien el mediodía después. Ya cuando nos citaban para mediodía, llevábamos a las canchas de donde ahora está el complejo del estadio de Los Ángeles. Ahí eran canchas abiertas, ahí íbamos a hacer fútbol. Y en la noche recuerdo que nos dice, ya a 6 de la tarde listo para ir al Rubén Callejas Valentine a levantar pesas, ¿va? Bueno, 3 veces al día de entreno, una semana. Y ya el fin de semana pues ya quedábamos libres porque solo éramos los que andábamos en pruebas, ¿va? Y en aquel ida y vuelta, yo siempre el fin de semana ya iba a ver lo de la radio, decía yo creo que está más suave la radio, porque sí, era como dice uno, era yuqueada, ¿no? Sí, y Monke traía la imagen del fútbol alemán que quería hacer al futbolista hondureño
a ese estilo de los alemanes, y acá uno no tan bien vitaminado. Ni comido. Hago 2 semanas, a la segunda semana que me dan el permiso para, bueno, que le dicen a uno ya el viernes, porque ya el equipo... Ya libre, pues. ¿Sí? Entonces, logro encontrar lo que le decía, lo de la radio, ¿va? De la Tic Tac y la fiesta, cuando encontramos al señor Germán Márquez, nos dice ahí, porque combinaba ir a la radio y con entrenar. Con entrenar, ahí ir a buscar la radio. Ya, le digo a mi hermano, porque mi hermano era el que me tenía aquí, porque era el que trabajaba, yo no lo andaba más bien buscando, ¿no? Sí. Le digo, fíjate que está más suave, mejor lo de la radio. Ahí, mira, este técnico nos tiene así. Bueno, ahí sos vos, ¿va? Pero no le vamos a decir a tu padrino, porque no se va a molestar, ¿va? Sí. Pero le cumplí, le digo que fui a entrenar, ¿va? Y ya me había ubicado la persona que me podía dar la opción de meternos en la radio ahí. Bueno, ya no fui la siguiente semana, como 15 días fue todo lo que fui. Increíble cómo los entreno, ¿va? Entonces nos vamos y empezamos ya. Y solo un paréntesis, y fíjese que eso se cumple, porque en Honduras todos somos técnicos. Todos somos técnicos. Y todos creemos que podemos hacerlo mejor que el seleccionado nacional. Pero honestamente, el que llega a una selección, el que llega a un equipo, es porque combina todo eso. Todo, claro. Disciplina, porque tiene esa fortaleza de aguantar los entrenamientos. No es fácil. No es fácil. Honestamente no es fácil. Mire, y con el tiempo, pues así haciendo una mezcolanza, con el tiempo, pues uno se da cuenta de ciertas cosas que uno habla y cree que es lo mismo hablar que estar ahí, claro, en el campo. Sí. Entonces, una vez platicando, Renato Renato Álvarez, en el tiempo de cronista deportivo, se dio cuenta que no es lo mismo solo hablar que pegársele atrás a la pelota. Sí. Jugamos una vez en el estadio, la prensa deportiva contra los árbitros, creo que fue, y le toca entrar a Renato, y cuando le dan una pelota ahí por el medio campo, pasamos el medio, cuando vamos a la altura de la mitad del medio campo del equipo contrario, se la pone a Renato al pie, la domina y la adelanta Renato. Cuando va entrando al área le pega como una vasca, ¿verdad? Entonces dije, es que no es lo mismo que te echen una pelota de ahí y pegártela atrás. Sí. Entonces él, si nos está viendo, se va a acordar de ese momento. Sí. Que después quedamos, miren, es que no es fácil, sí. Uno la ve bien, desde acá dice, puche, que no le llegó esa pelota, ¿va? Qué bárbaro, ¿va? No, y ahí es donde yo digo, o sea, honestamente, sin ofender a los deportistas, pues, pero hoy por hoy yo creo que el mayor referente del fútbol hondureño, por lo más grande de lo que llegó, fue David Suazo. Ah, claro. Óigame, y para haber llegado al nivel de David Suazo, o sea, que tenía unas condiciones, ¿verdad? Porque extraordinarias, sí, para llegar al Inter, que es lo más grande que ha llegado un jugador. Sí, eso es lo que hay veces que acá no valoramos, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque hay ciertos jugadores que se muy conformista también, ¿verdad? Otro con haber llegado a cierto equipo, ya estuvo, ya. Sí, ya se relaja, y con tal que me estén dando mi sueldito, sí. No hay problema. Pero si usted tiene la meta suya es llegar a ser un atleta completo, de alto rendimiento, Rambo, por ejemplo, claro, Rambo, y lamentablemente ahí, para hacer esa mezcolanza que usted dice, ya esa filosofía y ese estirpe del jugador hondureño, no sé por qué se ha perdido. El cambio generacional nos ha afectado. Y creo que en todo, Celín, en todo, porque fíjate que yo lo veo hasta en uno mismo. Nosotros, el periodista, el empleado de X o Y, se conforma. Sí, se conforma. Sí. Ya uno dice, bueno, ya llegué aquí, ya no trata de superar aquel momento o aquella etapa que ha llegado y decir, todavía tengo que ir más arriba. ¿Cuánto tiempo estuvo en la radio antes de pasar ya a HRN? La radio que... La de Tic Tac. Bueno, ahí tuvimos 6 meses. 6 meses. Y después pasó de un solo a HRN. Claro, ahí es donde te quería contar la situación, que mi hermano era amigo, era el contador sí, creo que era Química Dinán en ese tiempo, la que existía ahí donde distribuían
Es que no me acuerdo ahí. Sí. Sí, no me acuerdo. En ese momento, no, Químicas Dinán era la parte de abajo. Sí, allá por plantas tropicales. Por plantas tropicales, allí estaba, bueno. Ya nos vamos a acordar. Sí, él era el propietario, el señor Torres Lazo, que todavía veo el rótulo ahí que dice Bienes Raíces Torres Lazo. Entonces, ahí yo le digo a mi hermano, fíjate que están diciendo en Emisoras Unidas que darnos opción de llegar así, a hacer a lo que ahora le llaman un casting. Antes uno decía una prueba, ¿va? Él me dice, pero fíjate que el señor Torres parece que son amigos, ¿será que tienen sociedad o algo con los de ahí de Emisoras Unidas, ¿va? Entonces, si yo le hablo a ver si me quiere dar una carta de recomendación para que llegues allí, porque eso nos decía, no, es que no es fácil entrar en Emisoras Unidas, ¿va? Entonces, fíjate que la conseguí, me dice un día que llega, me dijo que le pusiera ahí, ya me llegó con la nota y me dice que te vayas, que la lleves al jefe de personal. Me dan, voy y pregunto en Emisoras Unidas y ¿cuál es la sorpresa? Bueno, en ese momento para mí, bueno, llegué normalmente y me dice, bueno, sí, tiene que pasar a la oficina de él en tal lado, ya, llego allá. Era Carlos Riedel, el jefe de personal, entonces llego, veo que aquí le mandan esta nota del señor Torres Lazo. Entonces, solo la abrió, me dice, vienes a prueba, ¿no? Sí, ya leo, me gusta lo de la radio. Entonces, bueno, no hay problema, te puedes quedar para que estés aquí los sábados y domingos, ¿va? Entonces, ahí ya, cuando me dijo eso, ya me sentí que, sí, claro. Digo yo, si ya me recibe de esa manera, ya llegaba los sábados y domingos, me echaba mi vistazo, y cuando el lunes dice, mire, va a haber oportunidad de hacer el día libre de los locutores de la radio. En ese tiempo estaba Radio Éxitos, la misma Satélite, Radio Reloj. Pero siempre ligado a la música. Sí, ligado a la música. Ajá. Todavía no habíamos entrado en deporte. Ajá. Entonces, fuimos. Entonces, después de hacer el día libre, me recuerdo yo de don Carlos Arturo Matute. Ajá. Yo me quedaba a los días de semana, siempre iba a dar mi vuelta, porque el deseo uno cuando quiere hacer alguien, uno anda. No es que llegar allá cuando lo llamen, sí, ¿no? No. Entonces yo llegaba los días de semana y me quedaba en Radio Reloj ahí, me fui haciendo amigo de Carlos Arturo Matute, que me recuerdo que estaba Marvin Cabrera también, era locutor de Radio Reloj. Y me ponía allí a estarlo viendo cómo trabajaba él y platicábamos. Carlos era una persona que en Emisoras Unidas también elaboraba, él era gestor de la publicidad, ¿no? Uh-huh. Y le vendía mucho a la empresa y siempre me decía a mí, mira, estate por aquí porque yo en cualquier momento creo que estas horas que hago en la tarde, porque me quita tiempo para ir a la venta y así un día me dijo él, quédate, le hacía yo las horas, él me reconocía y hasta que al fin él vino y me dice, mira, vamos a hablar porque yo creo que me voy a retirar mejor de estas horas porque este turno te va a quedar porque yo tengo tal vez clientes que ir a visitar. Y así fue que fui entrando en la Emisora Unida. Pero ahí está la N, pero a la N no podía uno más que solo ver de largo. Sí. Que le digo yo lo que estamos hablando, que ahora todo el mundo llega y solo agarra la grabadora o ahora el celular y dice, yo salí de la universidad y cree que ahí es todo. Sí, ¿va? Claro. Y cuando yo lo veo de otra manera, no sé si con esto puedo caer mal en alguien o decir no, envidia, pero es que es cierto. Que aquel solo porque se graduó en la universidad ya lo sabe todo no. Mire, yo he hablado con otros periodistas y el periodista se hace en la calle. Sí, en la calle. El periodista no es porque pasa leyendo ni nada, no, es en la calle, con el día a día. Es con la experiencia. Ajá, y usted ya venía con una experiencia que la fue acumulando, pues. Sí, pero de música, ¿verdad? Claro, porque éramos pues, más en lo musical, porque nosotros allá, o por lo menos mirábamos a los que en el pueblo, y aquí ya con 6 meses que estuve también de locutor en la estación ahí donde laborábamos, ya teníamos fuimos agarrando una idea, sí, y ya nos quedamos con unas 3 horas ahí en Radio Reloj, y así fuimos entrando.
De ahí, ¿cuál era el propósito? Llegar un día a HRN, que no era fácil. Cuando preguntamos, nos decían, no es fácil, ahí es la N. Y uno miraba a don Antonio Mazariegos, a los operadores de gran nivel en aquel tiempo también, o don Moisés Ulloa Duarte, sí. Estaba Francisco Morales, periodistas, como dice uno, que en sus tiempos eran los señores del periodismo en nuestro país, don Nahum Valladares, pero nomás se lo veía, como dicen, de larguito todavía, porque ellos tenían su lugar de producción y todo, entonces no es que lo que ahora uno viene, abre la puerta y se mete, aquí está la N, o aquí está fulano, aquí está. No, primero tenía que pasar por algo complicado. Así. Y recuerdo yo que le preguntaba a uno de los compañeros y para entrar a la N, no, ahí no es fácil, ahí hay que tener ya un tiempo prudencial para que te den la opción y que pases una prueba que te pueden hacer, a ver si tenés la capacidad para... Tigre, fíjese que voy a tener que acelerar el tiempo porque estamos llegando al final, pero solo quiero hacerle varias preguntitas cortas porque sí me ha gustado mucho su historia y he podido entender que no fue fácil y que tuvo que pasar por muchas cosas. El momento en que lo fichan para la radio y en deportes, en una respuesta breve, ¿cómo fue? Bueno, de lo mismo que hablamos ahorita, me encontré que a la par de la radio donde yo estaba trabajando, ahí estaba Diógenes Cruz y Servando Cruz, sí, que llegaban al programa de mediodía, y entonces yo ya, él se asomaba y nos escuchaba hablar un poquito rápido, ¿va? Y fue cuando él dijo, yo voy a necesitar hacer un casting de narradores, ¿va? Que en ese tiempo, y fue cuando nos invitó, que la Liga Mayor estaba el Estadio Nacional en ese momento en remodelación, allá para el 76, 77, para un campeonato juvenil que iba a haber aquí en nuestro país. Entonces nos llevó al estadio a un grupo de como 10. Y así nos fueron probando rápido, y cuando acordó... Pero él lo que andaba buscando es un narrador. Sí, buscando narradores. Y que hablara rápido. Sí, entonces como él... Estábamos a la par de la radio, él oía que 3 de la tarde, 20 minutos, que saludamos a fulano, a sutano, mengano. Entonces dijo, pues estos de la costa tienen esa facilidad que hablan rápido, porque el locutor de acá de la capital uno lo notaba más pausado. ¿Sí? Entonces así nos fue dando la opción y nos fue metiendo y nos llevó a la Liga Mayor y a estarnos probando. Fulano, yo recuerdo que yo llegué y le decía, yo creo que mejor me leo anuncios, ¿va? Entonces Neri, ya estaba Neri en Tegucigalpa, ya había regresado, y Neri había también ya ido a Emisoras Unidas a probar, como la historia que le cuento. Sí, claro. Entonces ahí fue donde empezamos y nos llevaba, Neri narraba y yo leía anuncios. Entonces dije, hermano, la voz de Neri es muy fuerte, muy pesada, ¿va? Entonces Neri, yo creo que sale mejor que Neri lea los anuncios y la voz suya es un poco más agradable, más clara, y así nos fue amoldando hasta que nos encontró el puesto. Sí. Entonces ahí allá en la narración, ¿va? Entonces, ¿De dónde sale el apodo de Tigre y cómo? Lo de Tigre, Diógenes, una fecha de un partido de Olimpia Motagua en el Nacional. Estamos desde la cabina, ahí donde estamos ubicados, en la parte frontal, allá arriba, en el sector para la gasolinera. Se armó como dicen, un quilombo, un relajo allí. ¿Sí? Y yo veo que alguien que anda con una camisa anaranjada se hace y desenfunda y se va atrás de alguien con una pistola en la mano. Pero yo lo veo normal, ¿va? Y me dice Diógenes, ¿qué pasa, Luján? Le digo, Diógenes, aquel camisa anaranjada que va cruzando, va atrás de aquella persona, lleva una pistola en la mano, ¿verdad? ¿Cómo es posible, Diógenes? Me dice así, Diógenes, ¿cómo es posible que va a llevar una pistola hacia todo el mundo lo registra? Vamos a ver la autoridad. Y a Diógenes en ese tiempo, decir Diógenes, lo escuchaban en todo el estadio. Y da la impresión que hasta la misma policía andaba escuchando, porque se sale uno con 4 o 5 policías y se le pega atrás y el muchacho hasta allá se quedó sentado en el grupo tal y tal, va por donde está el rótulo X. Entonces se van directo donde están, lo levantan, le levantan la camisa y le hace el chavo así, uno de los policías, y levanta y saca y muestra la pistola. No, hombre, qué bárbaro, hombre, usted tiene ojo de tigre, ¿verdad? ¿Cómo va a ver desde aquí que es una pistola, ¿verdad?
Y entonces, en verdad, cuando llega el reportero y entrevista al policía, le dice que es el aficionado que anda con una pistola. Entonces, me quedé con aquello de que Diógenes, no, hombre, usted, Tigre Luján, tiene ojo de tigre, ¿cómo va a ver desde aquí hasta la gradería que es una pistola? ¿No? ¿Cuál fue el partido que más le gustó narrar a usted? Bueno, siempre nos ha gustado cuando juega la selección, que ese es el amor patrio. Claro. Y tantos partidos, pero en sí me gustó uno cuando ya jugó un equipo de mi pueblo, ya el equipo de Lanchito que estuve en la Liga Nacional. Fue satisfactorio para mí decir, estamos en la Liga Nacional con el equipo del pueblo, ¿verdad? Sí. Pero lo único que me faltó para mí fue describir un gol tal vez de uno de mis hijos, ¿verdad? ¿Qué tal vez todavía? Fútbol? Sí, claro, uno de los menores míos estuvo en selecciones menores, fue compañero de Emilio Izaguirre, de Yula Arzú en una selección sub-17. Lo que pasa es que llegó a un momento cuando estaban en los equipos donde ellos estaban que no le daban prioridad a las ligas menores, sí. Sino que todos ya los equipos lo que hacían era contratar jugadores ya hechos. Sí, claro. Ellos se quedaron en el grupo que nunca los permitieron subir. Sí, entonces vine yo y lo saqué, le di la opción de que siguiera mejor estudiando. Sí. ¿No? Entonces, óigame, ¿y qué le dice a los muchachos que están en sus pueblos, en cualquier parte de Honduras, y que lo escuchan a usted narrar y que dicen, hombre, le escuché todo lo que ha sido difícil para el Tigre Luján llegar hasta donde está? ¿Qué les recomienda? ¿Qué cree usted que debe de traer un muchacho para ser exitoso? Mire, la perseverancia, ¿verdad? Porque yo lo veo desde el punto de vista que ahora nuestra juventud, no sé, o puede ser que tal vez en sus casas ellos tengan todas las facilidades y no quieran en términos generales sufrir como lo hizo uno, ¿verdad? Que si usted tiene que enfrentarse o ir a transmitir o ir a querer hacer algo, que si primero que primero voy a desayunar o primero voy a almorzar y después voy a ir allá, y tal vez el tiempo no se lo daba, ¿no? Nuestra gente de ahora hay que sufrir para poder después desarrollarse y que los frutos salgan, ¿no? Sí, claro. Pero primero queremos ganarlo todo y después... Sí, que preguntan, o sea, van preguntando por trabajo y dicen, ¿cuánto van a ganar? Claro, nosotros no preguntábamos eso, sino que esperábamos que iba a salir el fin de la quincena o todo. Y preguntan, ¿cuántas horas tengo que estar? ¿Cuántas horas voy a estar? No creen que de repente puedo traer la cama y la pongo allá al lado, ¿verdad? Porque y nosotros los periodistas no tenemos hora de entrada ni de salida. Ahí está. Es la verdad. Nosotros decirle, bueno, aquí está, sí, ahora casi no se usa la grabadora, pero antes uno decía, aquí está su grabadora. Eche. Y váyase a la calle, ¿verdad? Sí. Y me trae tantas entrevistas si puede. Y ahora no, usted, ¿qué hace? Lo que hablamos, que el periodista de ahora que dice, Diógenes en aquel tiempo nos enseñó algo, que las entrevistas había que hacerlas personales. Ahora todo el mundo como habla, creyendo que no vamos a herir susceptibilidades, lo hacemos en manada. Sí. Sí, en grupo. Sí. Entonces, o sea, usted, Diógenes decía uno a uno. Sí, yo quiero mi entrevista para mi programa. Sí, claro. Entonces, Diógenes, si usted ya le escuchaba que otro estuviera... Ya se enojaba. Sí, lo primero que le decía, muchachos, esta te la perdono. La próxima te vas tus 3 días a descansar, ¿verdad? Porque por eso es que Diógenes fue tan exitoso, que ponía la sirena y última hora y salía la sirena porque era entrevista de él. Exclusiva, que él le mandaba a los entrenamientos y le decía a usted chequéeme por qué no entrenó fulano, por qué aquel está allá a la orilla, qué pasó con tal y tal que hoy no fue al entrenamiento. Eso, pero ahora viene el periodista y le dice, fulano, dio declaraciones el técnico tal, mandámelas, hombre, ahí por el celular. Sí. Y la hizo otro y usted termina solo termina cortándole las preguntas. Sí, tiene razón. Entonces, esa pelota besó la red. ¿De dónde le sale eso? Porque esa es la frase suya. ¡Esa pelota! ¡Hágale! Bueno, y esa pelota besó la red. Hombre. Eso me gusta a mí. Fíjense que es algo que nació cuando unos tiempos me había dado unos tips de don Tony Lobo. Tony, recuerdo que cuando él estuvo... porque yo he sido así, que a mí me ha gustado preguntar.
o por lo menos recibir los consejos de la gente, no creerme que lo sé todo. Yo aquí donde estoy tengo tanto tiempo de estar ahí, pero no he aprendido. ¿Cuántos años en la carrera? 39, y todavía no lo he aprendido todo, ¿ah? Entonces siempre me decían, mira, que el gol, como cuando yo narré el primer partido en la Liga Nacional, recuerdo que fue Tiburones de San Lorenzo, un equipo que estaba recién ingresado, que el centro delantero, un muchacho apellido Villagra, de San Lorenzo, que ahora está por la Ceiba, es entrenador en Victoria Reserva, que me dieron, Servando me dio 10 minutos en la N, y para mí allí me agarraron los nervios, ¿verdad? Y decía, porque no era fácil hablar en la N. Sí. Yo había aprendido con ellos, pero no era en la N, sino que en Radio Éxitos era donde hacíamos los preparativos de locución, pero nunca había hablado en la N, que no se llegaba así fácilmente. Y esa fecha que me da esos 10 minutos, recuerdo yo que llegamos al Estadio Olimpia Tiburones, y yo estoy a un lado, está Germán Márquez, hermano, narrando. ¿Cuál es mi sorpresa? Que llega, porque él nos trataba y nos tratábamos así de Gigante. Me dice, Gigante, venga. Le digo, ¿qué pasó? No, venga, mire, se va a narrar los últimos 10 minutos. No, Servando, ahorita no, 10 minutos se va a narrar ahorita. Los últimos míos, ahí los va a narrar usted. No, Servando, ¿y qué voy a hacer? Y le decía yo, y a la hora, le digo, yo todavía no tengo un estilo, usted va a narrar los últimos 10 minutos. Y solo se me vino a la mente, si me cae un gol, ¿cómo voy a decir? Sí, hombre. Mire, cuando entre los pies, sí, porque yo he tenido una forma de narrar que yo narro parado, no sé si usted yo lo he visto, sí. Yo lo veo desde el punto de vista que digo yo, el diafragma me trabaja mejor, y yo siento que yo soy el que voy con la pelota, que voy atrás del balón, y entonces temblaba y decía, y narrando, pero no estaba tan concentrado, sino que Dios quiera que no, Señor, que no vaya a caer un gol, porque no sé qué voy a decir, ¿verdad? Orándole a Dios que no me quieran gol. Sí, y así, en aquel nerviosismo, termina el partido, Diosito. Entonces le paso a Diógenes y solo me quito el micrófono y ya empiezo a ver cómo me volví a acomodar, porque los nervios me tenían, que no hallaba qué hacer, ¿verdad? Mire que algo que porque era la N. Sí, hombre. Narrar en la N, en la Éxito nosotros gritábamos y hacíamos todo. Y así de sorpresa, ya después me cayó en el 20 y me dice, no, es que si no le doy el chance ahorita, ¿cuándo va a hacerlo? O sea, lo tiró. Sí, entonces, fíjate que eso se mira en la naturaleza. La mamá pájaro agarra el pajarito y lo tira. A ver, que huele y que se raspe. Sí, entonces eso fue para mí ya el siguiente fin de semana. Yo más bien ya casi preparado, dije yo, si me da chance. Oye, no hubo chance una vez, pero ahí estaba ya listo, ¿ah? Pero ese de esa pelota besó la red, no se lo copió nadie, nació de usted. No, ese nació simplemente porque decía yo escuchaba que decía la pelota X o Y, le decían se va al fondo, Entonces, varias versiones de la gente, yo creo que podía ser. Solo para una consulta última, ¿ha narrado mundiales? Claro, me ha tocado 5 mundiales. ¿Y ha ido a los países? Sí, de los que no pudimos viajar, solo fue el de Alemania, de Alemania, 2006. El 2006, de Corea y Japón, 2002, y Francia 98. De ahí para allá todos los mundiales los hemos que fue el primero en México 86. Sí. Estados Unidos 90, Italia 90, Estados Unidos 94. De ahí nos saltamos y aparecimos hasta Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Que de ahí no tuvimos la opción en aquella época porque Diógenes era el que impulsaba más que todo, decirle a uno, a la empresa, hay que ir, porque muchos se habían dado cuenta de que estar presente no era tanto decir esta es la Copa del Mundo, no, la estación de la radio va a tener una presencia y el nivel es estando ahí en los lugares. Que muchos hablan de que usted tiene que estar dentro del estadio, no. Sí, no. No es necesario, porque
se puede imaginar 15,000 periodistas, se claro. llena el estadio solo de los periodistas. Claro. No, hay un centro de prensa especial. Claro. Y eso es lo que mucha gente dice, no, pero no están en el estadio. Sí, No es que es eso, es uno está en el estadio, lo que no estáis viendo allí abajo, a la par del campo. Sí. Entonces, para que darles una idea, que muchos dicen, no, hombre, y van allá y ustedes no lo veo. No aparecen en el estadio. Sí, entonces... Gente que critica a Tigre. Sí, pero uno les quiere explicar para que se den cuenta de que las cosas no es fácil. Entre 15,000, 20,000 periodistas que se andan en una Copa del Mundo, le dan a todos credenciales, se llenaría el estadio solo de gente queriendo transmitir desde la gradería. Le agradezco, fíjese que siempre digo yo, don Esdras me ha dado solo 1 hora y en 1 hora hacer un compendio de la vida es muy difícil, pero eventualmente yo espero poderlo volver a entrevistar. Le reitero con lo que arranqué diciéndole mi admiración y mi respeto eterno para usted. Yo crecí viendo fútbol y escuchando fútbol con la N, porque esa era la onda de don Esdras. Me decía, no, es que esos... Y sin herir susceptibilidad, como dice usted, esos narradores de televisión no es lo mismo que estar escuchándolos en la radio, dice. Entonces ponía la tele, pero ponía la radio. Claro. Y entonces allí lo escuché yo y qué bonita historia, qué bonito ejemplo. Me quedo con eso de lo que usted dice, que hay que, y lo voy a decir así, hay que echar reata para salir adelante. Claro. Y hay que ser disciplinado y buscar. Y lo podría decir con la frase que dice mi papá, hay que tener hambre para tener éxito. Claro, porque si usted no pone de su parte, no espere que allá está en la vuelta de la esquina que le dice, mire, esto es lo que le traigo. No, usted tiene que irlo a buscar, y ganárselo también, porque hay muchos que solo quieren figurar y que le lleven el micrófono y que otro haga lo demás y usted solo ir a agarrar las cosas y eso es lo difícil. Eso le digo yo a los jóvenes, que para triunfar no crean que solamente es decir llegué. No, hay que poner. Y también lo que he hecho yo en opciones, que yo no me he quedado simplemente solo porque llegué a la N y soy narrador en la N. No, si a mí me toca hacerlas de técnico, lo hago de técnico, alando cable, poniendo consola, claro. Porque hay que ser completo. Sí. Porque en un momento no tiene usted el técnico. Usted tiene que resolver. Entonces, no me voy a quedar ahí con los brazos cruzados. Bueno, perdiendo tiempo. Como no ha venido el técnico, aquí estoy, ¿verdad? Eso hay que tratar de aprender un poquito de todo. Aunque uno no debe ser así de que dedicarse, como me decía Servando a mí, si va a hacer una cosa, haga una sola cosa y trate de hacerla bien. No quiera hacer de todo un poquito y al final no va a poderlo cubrir totalmente. Le agradezco, Tigre. No, gracias. ¿Se sintió cómodo? No, mire, es un buen jalón. Sí. Es un buen jalón y bonito el programa. Me agradó, como tú dices, hay tanto para hablar, tanto para platicar, y que uno puede hacer tantos programas de lo que a uno le ha sucedido, las anécdotas y tantas cosas. Y le agradezco que nos den esta oportunidad, porque pocas veces aparecemos en la televisión. Somos más de la radio, aunque nosotros casi poco con la televisión, más con la radio. No, pero sí soy agradecido. Le agradezco yo más bien a usted que me haya aceptado. Lo estuve fregando porque insistiendo, porque yo quería tener al Tigre, y usted con sus múltiples ocupaciones, pero hizo un tiempo y se lo agradezco de verdad. Así es que esta sea la primera, porque no sea la última. No, ahí estamos a la orden. Ahí me saludas a tu padre, ya de que tal vez recordamos aquellos tiempos de Choluteca. Sí, claro que cuando arrancábamos y que todos nos quedábamos, nos íbamos desde el sábado porque el partido era el domingo, y nos llevaba a su casa, donde sus abuelos, claro. Y por ahí después nos decía, vamos a ir a dar una vueltecita por aquí donde él conocía, y bueno, y así nos fuimos haciendo, y al final aquí estamos, y gracias por todo, Celín. Gracias, Tigre. Bueno, señoras y señores, espero que haya disfrutado de esta entrevista con Esteban Dagoberto, el Tigre Luján, y yo los espero en el próximo jalón del próximo domingo. Buenas noches. Hemos presentado A Jalón con Celín López.